por problemas de adición de sales en el suelo, de sodios en el suelo, pierden esas características para poder mantener un cultivo o vegetación en condiciones óptimas. Una de las causas que habíamos visto de que podrían producir esos procesos de desalinización era el ascenso de una capa de agua, o sea, de la freática. Nosotros hoy lo que vamos a ver son esos problemas que puede tener ese exceso de agua, cuáles podrían ser sus orígenes y cómo son los movimientos que tienen temporales, esas tablas de agua, y brevemente cómo eliminar el agua del suelo. No nos da más que brevemente. Entonces, el agua, ese exceso de agua en el suelo, nosotros lo podemos tener porque hay un aporte de agua, ya sea por las lluvias, por inundaciones, por ascensos, por riegos, o por cuestiones como se llaman pasivas, porque hay dificultades para desalojar el agua, por topografía, por problemas de permeabilidad del suelo, de drenaje del suelo. Hay características que nos permiten a nosotros mirar y poder advertir esas cuestiones de esos problemas que podemos llegar a tener por el ascenso de la freática. Por un lado son esos ambientes que están en zonas de depresiones, cerca de las planicies de los ríos o de lagunas, que podemos tener un aporte por parte de esas fuentes, de esas fuentes de agua o depresiones, porque el agua se mantiene en ese lugar y no circula. Podemos tener esos relieves que son con pendientes muy, muy ligeras, o lo mismo que cóncavos, o las mismas depresiones, por tener una tabla de agua muy cercana a la superficie, porque ese escurrimiento es muy lento o malo, porque el drenaje del perfil tiene dificultades para eliminar el agua, y porque la permeabilidad es muy lenta. Por supuesto que ese exceso de agua en el suelo va a tener problemas para el cultivo, para el desarrollo radicular, para esa provisión de oxígeno que es necesaria, porque queda entonces libre para poder desarrollarse las raíces en el suelo, espacios muy reducidos. Y por supuesto que si el agua que asciende, pues ese exceso de agua asciende con sales en solución y se producen esos procesos de evaporación que hemos visto con suelos salinos, puede enriquecer el suelo con sales o enriquecerlos con sodio. Además, van a haber otras consecuencias por tener humedad en el suelo o por tener exceso de agua en el suelo. Va a dificultar el tránsito vehicular, crea condiciones para enfermedades, hay problemas para la disponibilidad de los nutrientes. ¿Cómo se va acumulando el agua en el suelo? Nosotros tenemos, siempre cuando hablamos de estos problemas de freática, de problemas de exceso de agua en el suelo, una de las condiciones que tiene que tener el suelo en profundidad es que haya una capa impermeable que impida ese drenaje interno. Entonces, cuando por agua de riego, por agua de lluvia va ingresando agua al suelo, vamos a agrandar un cachito para que vayan viendo. El agua comienza a ocupar esos espacios porosos que hay en el suelo, y como tiene un impedimento acá en esta capa impermeable, se comienza a acumular, comienza a llenar los poros del suelo y comienza a ocupar el espacio poroso y aumentar el nivel de agua en el suelo. Hasta llegar ¿se acuerdan cuando veíamos salinidad? Hay siempre un nivel crítico de la profundidad de la freática. Forma parte
esta agua que se acumula en el suelo siempre va a estar formando parte del ciclo hidrológico, porque ya sea porque la ingrese por riego o la ingrese por lluvia, el agua que se acumula en ese acuífero libre va a provenir parte de ese ciclo del agua. Parte va a ingresar, parte va a escurrir, parte va a evaporar. Cuando ingresa más de lo que escurre o evapora es cuando se nos produce esa acumulación de aguas en el perfil. Nosotros vamos a hablar de acuíferos, en este caso simplemente una muy ligera clasificación. Dentro de la clasificación vamos a distinguir dos nada más, y el acuífero que va a ser es un volumen que hay subterráneo, rodeado de rocas, que tiene arenas donde se acumula agua. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de acuíferos, un acuífero libre y un acuífero confinado. El acuífero libre va a ser el que tenga esa capa impermeable que impida que el agua percole o ingrese en profundidad y se vaya acumulando, pero que no tiene una capa, tiene una sola capa impermeable y está en contacto con la atmósfera. O sea que el límite superior de ese acuífero es la atmósfera. Entonces se va a ir acumulando el agua, voy a tener un nivel freático, los pozos que se hacen para estudiar la freática o para aprovechar el agua de un acuífero libre, el pozo que se hace se denomina pozo freático, en contraposición de los acuíferos que tienen dos capas confinantes, que son impermeables, y a esos pozos que se hacen en esas capas se denominan pozos artesianos. Todos estos acuíferos siempre van a tener un lugar de recarga. En general, las zonas de recarga son las zonas altas de la cuenca, son las zonas que nosotros tenemos siempre que preservar y cuidar para que los acuíferos, como hemos hablado ya en la otra clase, si yo tengo vegetación, si tengo materia orgánica, eso va a permitir una buena infiltración y los acuíferos se van a recargar. Hablando de los mantos confinantes, son lugares donde se suelen perforar para obtener agua para consumo. Entonces, voy a tener una zona de recarga. Si están por el principio de vasos comunicantes, la zona de recarga está más alta que el pozo artesiano, estos son los que se denominan pozos urgentes, porque por ese principio de vasos comunicantes el agua acá va a salir sin necesidad de ponerle energía. Esos acuíferos libres, que son los que nosotros van a ser objeto de estudio para ver cuáles son sus características, cómo varían a lo largo del tiempo, ya sea temporalmente y espacialmente, se caracterizan por tener entonces esa capa impermeable, tienen una profundidad del agua freática y tienen esa parte superficial. El agua que se mueva ahí se va a estar caracterizada por lo que ustedes ya han visto en edafología, que es la conductividad hidráulica. Siempre va a haber dentro de estos acuíferos zonas de distribución de humedad. Por un lado van a tener esa zona donde está totalmente saturada de agua. Acuérdense que el agua se va a depositar o va a invadir ese espacio poroso, porque es el único lugar donde tiene para alojarse. Entonces vamos a tener una zona totalmente saturada de agua, una zona o franja capilar, que es continuación de la zona saturada, que es por esa fuerza capilar el agua va a ascender, y acuérdense que ahí es donde se producen las cuestiones de salinización del suelo, y voy a tener esas distintas condiciones de los poros. Poros saturados, poros con agua pero no saturados, y poros sin saturar. Y vamos a tener la zona de exploración de las raíces, que es lo que a nosotros nos interesa, de mantenerlas libres
del agua y con buenas condiciones, libre del agua en exceso, ¿no? Entonces, lo que acabo de decir, porque nos interesa, y cuando nosotros queremos estudiar estas zonas de drenaje, estas freáticas, nos interesan algunos estudios. Nos interesa conocer todo el relieve y las pendientes que hay en el terreno, que esos son los estudios topográficos. Si bien nosotros tendríamos que, la materia siempre comenzaba con la parte de topografía, ahora por una cuestión de esperar, que para tener, a lo mejor si llegáramos a tener en febrero un acceso al ingreso a la universidad, esos temas son mejor desarrollarlos en presencialidad. Si no lo tenemos, veremos cómo lo desarrollamos, pero yo esa parte la dejé para el año que viene. Entonces ahora vamos a tomar solamente algunas definiciones para poder aplicar en este tema. Entonces nos interesan los estudios topográficos, nos interesan las condiciones y características del suelo, y nos interesan todas las características que tenga el agua subterránea, como es su variación estacional, su variación espacial, a lo largo del año, y su calidad, porque podemos tener agua sin problemas de sales, o si tiene salinidad. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esos diagnósticos de los suelos con problemas de drenaje, nos interesan todos esos puntos, ¿no? La topografía, cuánta agua llueve, qué tipos de cultivos se desarrollan, si es que existen algunos drenes, si funcionan o no, qué sistemas de riego se utilizan, la conductividad hidráulica del suelo, ese comportamiento de la freática, la calidad del suelo, la salinidad del suelo. Entonces, dentro de los estudios topográficos, ¿qué nos va a interesar? La descripción del terreno a través de planos. Entonces, ¿y esos planos cómo se describen? ¿Cómo se describe el terreno de un plano? Mostrando las curvas de nivel, que son puntos que unen igual la altura. ¿Se acuerdan? Si ustedes ven en las curvas para precipitación, las isoyetas o las de temperaturas, son curvas que unen igual valor de algo. Las curvas de nivel unen igual tenemos tenemos entonces, perdón que justo están golpeando en la puerta de mi casa, los estudios topográficos. Entonces esas curvas que unen iguales puntos de altura es lo que nos va a describir zonas altas, zonas bajas, mayores o menores pendientes del terreno, y que son puntos de partida importante para estudiar después también la altura de la capa de agua, o la tabla de agua que tenemos. Y como habíamos dicho, si hubiera drenes, si hubiera un sistema de drenes, si están funcionando, si los canales funcionan, todo ese relevamiento del lugar es importante para poder hacer ese estudio de la freática y sus posibles soluciones. Con respecto al suelo, por supuesto que nos va a interesar el espesor, qué tipo de textura tiene, cómo está la infiltración, cómo es la conductividad hidráulica, qué problemas, si tenemos problemas de salinidad o de sodicidad, que nos va a influir en la permeabilidad de ese suelo. Todas las características entonces intrínsecas del suelo nos va a interesar. Fundamental, capacidad de campo. Fundamental, densidad. Fundamental, porosidad drenable. Porque eso nos va a permitir calcular los ascensos de la capa freática frente a una lluvia o frente a una lámina de riego. Y por supuesto que del agua freática, de la tabla esa freática del agua subterránea, como habíamos dicho, nos interesa conocer variaciones por lo menos mensuales. Cuando se habla mensuales siempre vamos a hablar de una variación estacional, cuando yo voy a esperar el máximo ascenso de la freática y el máximo descenso de la freática. El máximo descenso de la freática, ¿cuándo se va a dar? Cuando es época de estiaje, cuando ya no ha tenido ningún aporte del agua de lluvia, que es los meses de septiembre,
octubre, noviembre. Ahí es cuando las freáticas tienen su mayor profundidad. Cuando están más cerca de la superficie, cuando son todavía más problemáticas, después que terminan las lluvias. En los meses de marzo o abril, cuando ya han recibido todo ese aporte de la lluvia, es cuando nosotros tenemos que esperar los máximos ascensos de las freáticas. ¿Y cómo determino yo esas alturas? ¿Cómo determino periódicamente esa distribución de agua en el perfil de la tabla de agua? A través de esos pozos que se hacen y que se pone un tubo donde se lo protege y donde por algún mecanismo, ya sea por un sensor o por algún mecanismo manual, puedo medir la profundidad. Eso en el práctico seguramente podremos ver la construcción de lo que se llama freatímetros, que son caños de PVC, que se pueden construir, se los perfora y se simula para que pueda ingresar el agua. Entonces tiene una tapita rosca, y con eso se puede medir en qué niveles está la freática. Con esos niveles de freática podemos construir planos que por un lado nos van a marcar o nos van a mostrar la gravedad del área, o sea, si el agua está muy cercana a la superficie o no, y la distribución de la carga del agua, la altura del agua. Entonces esa altura del agua nos va a permitir establecer las direcciones de flujo del agua o las divisorias de agua que tengamos de la freática. Esas dos cuestiones, tanto la profundidad como la altura, se denominan isobatas e isoipsas. Entonces la isobata nos determina eso a través de los freatímetros, de esos tubitos que yo pongo en el suelo para poder medir esa profundidad, y que no es un solo tubo, sino que se instala una red de freatímetros en la zona. Esa profundidad que va desde la superficie hasta la tabla de agua es lo que se denomina isobata. Entonces esas isobatas, o curvas de igual profundidad de la freática, sería esto. La isobata es cuánto está desde la superficie, la profundidad desde la superficie del suelo a la tabla de agua. Ser 50 centímetros, 1 metro de profundidad, 1,5 metros, 20 centímetros. Mientras más cercana está a la superficie, o sea, menor profundidad tenga, más peligrosa es la gravedad del problema es mayor de esa freática. Y con eso se construyen esos mapas de isobatas, que lo que se marcan son áreas. Yo voy a tener esos puntos o esas curvas que unen igual profundidad, pero lo que se marcan son áreas de peligrosidad de la freática. Esto es de la colonia de Santa Rosa, como se hacía de manera manual, toda la planimetría, y ahora con una serie de herramientas se hacen para facilidad de ustedes. Se puede trabajar con otro tipo se tienen cosas para poder hacer esos planos, y que se utiliza siempre, no solo en esto, sino en muchas condiciones del suelo que nos interesa, son los colores del semáforo. O sea, si está rojo, este sería el plano de isobatas. Si está rojo significa que es mayor peligrosidad, está más cerca de la superficie. El amarillo, el verde o el azul, a mayor profundidad la freática. Entonces la isobata siempre va a ser un área, y me va a hablar de la profundidad, de la profundidad de la freática en términos de peligrosidad. Si está muy cercano a la superficie o está a una profundidad que no molesta. Por el contrario, o sea, miren, si en lugar de conocer este punto 1, que dice que la profundidad está a 8 metros, solamente conociera el punto 2, que dice a 2 metros, y si cambiara la situación, seguiría teniendo este punto que está a 2 metros, yo no conozco,
si no conociera este punto 2, no sabría dónde está la mayor altura de la freática, ¿no? O sea que la profundidad por sí sola no me brinda información. Yo necesito conocer además qué altura tiene la freática en distintos puntos. Entonces la altura que no expresa lo que nosotros tenemos que conocer es la energía o la altura, porque eso me va a definir el movimiento de la freática, de los puntos de mayor altura de la freática hacia los de menor altura. En esa dirección se va a mover el agua. ¿Por qué me interesa conocer la dirección del agua? Porque así también voy a poder saber los puntos de carga, de descarga, si tuviera que poner un dren, cómo lo tengo que atravesar. Entonces, esa altura de la tabla de agua es fundamental para poder hacer cualquiera de los cálculos. ¿Cómo se conoce esa altura de la freática? Si nosotros conocemos el valor de la altura, de alguna manera, que son esas cotas que habíamos hablado al principio de la topografía, conozco el valor de la altura de donde está el freatímetro, yo con eso puedo determinar la altura de la tabla de agua. ¿Cómo se construye? Como dice acá, las cotas de nivel freático se calculan para cada sitio restando la cota de la superficie del terreno, restando a la cota de la superficie la profundidad del nivel freático. Cuando hablamos de la freática, hablamos del nivel freático. Cuando hablamos de los pozos, de los acuíferos confinados, se habla de nivel piezométrico. Entonces, si yo conozco la cota del terreno o la altura de este punto de donde está el freatímetro y conozco la profundidad a dónde está el nivel del agua de la freática, la cota menos la profundidad me da la altura del agua. Entonces, conociendo la altura, yo puedo conocer cómo es la distribución o cómo es la carga y la descarga de la freática. Entonces yo con eso voy a trazar líneas de altura de la freática, donde acá está a 2 metros de profundidad, acá está 1,50 m, acá está, tiene una altura, perdón, de 2 metros, de 1,50 m y de 1 metro de la freática. Entonces, ¿cómo se hace? Desde este es de un sistema de freatímetros que instaló el INTA en la zona de Anta, y tengo entonces las alturas de cada uno de los pozos donde se hizo la medición. Y la altura de la freática en una época del año, esto no se saca un valor medio, es una época del año, entonces con eso tengo la altura del punto y el nivel de la freática. Y con eso, la altura menos el nivel de la freática, obtengo la isoipsa. Y con esa isoipsa, ¿sí? ¿Podría volver al gráfico anterior? El gráfico para determinar el nivel de la altura de la freática, ¿cómo hizo? El anterior. Este. Yo necesito conocer de acá. ¿Sí? Necesito conocer la altura del terreno. Conociendo la altura del terreno y conociendo la profundidad de la freática, acá está abajo. La cota de este punto acá va a ser la cota del terreno, o sea, la cota es la altura del terreno menos la profundidad. Si acá este punto mide 25,3 metros, entonces va a ser 25 menos la profundidad, que es lo mismo que yo puse acá. Estos son las alturas en cada uno de los pozos, determinados por altimetría, y esto es la profundidad medida en la freática. O sea, yo de alguna manera, por algún sistema, logré medir acá. Algún sistema es porque algunos se tiene una sondita con un sensor, y cuando toca el agua suena una chicharrita, y entonces con eso se mide la altura, o la otra es sobre los tubitos que se tienen,
se suele poner alguna tuerquita o algo vacío que y por una cuerdita se baja, y cuando se siente que choca el agua, se sabe que ahí está el nivel de la freática, y después lo que se hace es medir la longitud de la cuerda. Entonces, con eso se establece el nivel de la altura de, a qué profundidad, perdón, está la freática. Y lo otro se mide por altimetría. Sí, y después dijo bueno, que era importante conocer la altura a la que estaba la freática para determinar el movimiento del agua. Sí, sí, ahora vemos cómo se traza Ya. eso. Ahora vemos cómo se representa, perdón, en un mapa de isoipsas, cómo estaría representado. Porque hemos visto el de isobatas, que es donde nos muestra la profundidad y se muestra por áreas. Con la isoipsa, ¿qué voy a hacer yo? Voy a marcar esto, curvas que unen igual altura de la freática. Entonces, la freática, ¿cómo se va a mover? Vamos a agrandar algún pedacito. Fíjense que ahí tienen las flechitas donde indica la dirección de que va a tener el agua. Entonces, ¿cómo se va a mover? Por carga hidráulica, desde mayor altura del agua a menor altura del agua. Entonces, eso es lo que hace la isoipsa, traducir la profundidad y por medio de la cota de terreno, tener la altura de la tabla de agua. Entonces, el agua, ¿cómo se va a mover? Acá está la isoipsa de 351, acá está la de 344. El agua se va a mover de esta de mayor altura a la de menor altura. ¿Cómo se marcan las direcciones de flujo? Siempre con flechas que sean perpendiculares a las curvas isoipsas. Igual cuando veamos pendiente, igual se hace, ¿no? Siempre perpendiculares. Y con eso entonces tengo el movimiento del agua. ¿Cómo, Si no, profe, el movimiento del agua se marca con flechas perpendiculares a las isoipsas? sí, sí. Así como están las, ¿ves Ahí. la flecha? ¿Está o no? Sí, ¿Estás sí, viendo? profe. No. ¿Sí? Entonces Sí, siempre profe. son perpendiculares. Fíjate que todas las flechitas están perpendiculares a eh, eh, las isoipsas, ¿no? Entonces con esto se mueven de mayor altura a menor altura. Aprovechando que está esta que se ve bien, si yo tengo una diferencia de altura, que el gradiente hidráulico, ¿cómo se calcula? Con la diferencia de altura entre dos puntos. Entonces, si yo quisiera calcular el gradiente hidráulico desde este punto hasta este punto, ¿yo qué haría? Haría 351, 344, y por escala del plano conozco la distancia que está acá, entonces 351 menos 344 dividido la distancia, obtengo el gradiente hidráulico. Ahora, para esa misma cantidad de esa misma diferencia de altura o de isoipsa, que yo si la sigo viene por acá, siempre se van a... Si yo calculo la distancia está entre este punto y 344, fíjense que acá yo estaría cometiendo un error si yo digo que voy a tener acá el mismo gradiente hidráulico, porque acá hay una distribución distinta de las isoipsas. Acá es un poco más pareja, y acá hay unas que se agrupan una más pegadita a la otra. Esto cuando se da así más pegadito, cuando están más juntitas las isoipsas, ¿qué nos van a estar marcando? Que ahí hay un gradiente hidráulico mayor, porque en menor distancia voy a tener una mayor diferencia de altura de la tabla de agua. ¿Y ese gradiente hidráulico para qué me sirve? Para conocer el caudal que se mueve en el suelo de agua, aplicando la ley de Darcy. O sea, profe, que ahí es más pronunciado el relieve, ¿no? No, pero eso no es ¿O no? relieve, eso es altura del agua. ¿Sí? Eso es altura del agua, no es relieve. Dijo que si está más juntita, el gradiente es mayor porque hay una mayor Sí, concentración. sí. No, hay mayor diferencia de altura de agua en menor distancia. Ahora Menor vemos la diferencia en la formulita. altura de agua. ¿Eh? Claro. Menor diferencia en la altura del agua. Claro. Mayor diferencia en la altura del agua en menor distancia.
Ahora vemos. Profe, disculpe, ¿cómo se calculaba el gradiente hidráulico? Ahora lo vemos, dame un ratito, ya llegamos a la fórmula. De acuerdo a las profundidades de la freática, siempre va a haber una tabla que nos indique o nos marque un punto de referencia para ver si los niveles nos oriente si está en una buena profundidad o está en problemas, ¿no? Una de las tablas está la de Israelsen, donde la profundidad de la freática está más de 2 metros, puede llegar a subir a 1,80 m. Alguien tiene el micrófono abierto. Y temporalmente puede llegar a esa profundidad. En la otra condición es que temporalmente puede llegar ya a una menor profundidad. Y acá los deficientes o malos, donde ya el agua se acerca más a la superficie durante mayor periodo de tiempo. Como les decía, si establece una red de freatímetros, es de la zona de Apolinario y Sarabia, que tenía la provincia, y con eso marco o armo las isobatas y las isoipsas. Ahora vean, y este es el último que puso el INTA en la zona de ANTA, donde comenzaron a aparecer los problemas de freática. Fíjense que es una red de freatímetros, generalmente son emprendimientos onerosos, porque hay que mantenerlos, hay que preservarlos, hay que ir a tener un operario que los mida, que hagan las mediciones periódicas. Entonces, estas cuestiones siempre significan costos para poder afrontar, ¿no? Con eso se trabajó las isoipsas, y que nos va a interesar siempre conocer la relación entre la precipitación y las variaciones que yo tengo de la freática a lo largo del tiempo. Quiero llegar Profe, ¿el mapita ese es un promedio anual de los valores? No, siempre se establece como les he dicho, o en la época de estiaje, o en la época de esta variación que está acá abajo. Yo la hago en épocas de lluvia y voy marcando para después de cada tormenta o cada lluvia, cómo varió la freática. Pero si yo quiero representar las isoipsas o las isobatas, lo hago en general por lo menos para 2 periodos. Para el periodo donde está de estiaje o de mayor profundidad, y el de mayor ascenso de la freática. ¿De mayor ascenso es el más importante o no? Y es el más peligroso. Bien, gracias, el otro, profe. lo que pasa, acuérdate que no siempre la freática es una cuestión mala, ¿no? Muchos de los pozos de San Luis o de Vaqueros, la Caldera, son pozos que tienen ascenso o descenso de la tabla de agua, y que es agua que se utiliza para consumo, ¿no? No siempre, digamos que también hay que verlo desde el punto de vista del consumo de agua. No siempre es malo que esté más cerca de la superficie, porque son fuentes de agua que se pueden aprovechar para consumo. Claro, claro. Desde el punto de vista del cultivo, sí, por supuesto, mientras más cerquita esté de la superficie, más problemas tenemos. Me voy a explicar bien lo del gradiente y después vuelvo a esto, porque si no va a quedar ahí. ¿Cómo es el gradiente? Yo tengo la altura de la tabla de agua de un punto, la altura de la tabla de agua en otro punto, y tengo la distancia. Entonces, esa diferencia de altura dividido la distancia me brinda el gradiente hidráulico. Mientras mayor diferencia haya entre un punto y otro de altura, ¿qué va a pasar? A igual distancia, supongamos que tenemos 50 metros acá, a mayor distancia mayor distancia vertical, ¿no? A mayor diferencia de carga entre 2 puntos, mayor diferencia de altura entre 2 puntos, el gradiente hidráulico va a ser mayor. Si no es lo mismo que tenga una diferencia de 20 unidades, porque no quiero decir un barbarazo, ¿no? Pero de 20 unidades en 50 metros, que tener una diferencia de 20 unidades en 100 metros. ¿No? Si yo tengo constante la diferencia de altura de la tabla de agua, en 50 metros va a ser un gradiente, en 100 metros va a ser otro. Al revés, a
igual distancia a igual L, un gradiente va a ser 20 unidades sobre 50 o 5 unidades sobre 50. Entonces, ese gradiente siempre va a tener que ver con la diferencia de unidades que yo tengo respecto de esa distancia. Entonces, cuando yo tengo las isoipsas muy juntitas, eso significa, yo tengo muchas isoipsas una detrás de otra, entonces la diferencia de altura que tengo en poca distancia va a ser mayor que si yo tengo la misma cantidad de isoipsas distribuidas a mayor distancia. ¿Se logra entender o no? ¿Sería como hablar de la pendiente del gradiente hidráulico? Sí. Claro, es una pendiente. Es lo mismo. Lo único que no lo hago es multiplicarlo por 100. Y la distancia es inversamente proporcional, entonces, ¿no? O sea, cuanto mayor sea la distancia, menor es el gradiente. A igual diferencia de altura, ¿no? A igual delta de H. Claro. ¿No? ¿Sí, más o menos entendió eso? Sí, profe. Entonces, nosotros ¿qué sabemos de cómo se recargan las freáticas? Hablando del agua de lluvia, sabemos que va a haber una cantidad de agua que va a caer, parte va a escurrir, parte va a infiltrar, parte va a percolar, parte se va a evaporar o evapotranspirar. Y tenemos un área impermeable donde no va a permitir que pase el agua y se vaya acumulando. Nosotros podemos predecir un ascenso de la freática por una determinada tormenta. Para poder predecir ese ascenso de la freática tenemos que conocer cuestiones propias del suelo. Por un lado nos interesa conocer la porosidad porque el agua se va a alojar, esa agua que va a ir a recargar la freática es la que está, el agua gravitacional, entonces nos interesa conocer ese espacio poroso drenable. Entonces, por un lado nos interesa conocer la porosidad, por otro lado, ¿qué nos interesa conocer como característica propia del suelo? La capacidad de campo, porque esa diferencia entre la porosidad y la capacidad de campo es lo que me da ese espacio poroso drenable. Entonces eso es la cantidad de agua que no va a ser retenida en el suelo y que va a aportar a la freática. Entonces, básico del suelo, necesito conocer porosidad y capacidad de campo. Y con eso voy a determinar ese rendimiento específico, o porosidad drenable, o no me acuerdo otro nombre más, porque hay mucha bibliografía, muchos nombres diferentes, pero ¿qué es lo que está representando? Es ese espacio poroso drenable. Por un lado, entonces conozco del suelo cuánto va a poder retener del agua y cuánto va a dejar libre para que pueda percolar y ir a recargar la freática. Entonces, ¿cómo se hacen esos cálculos para saber si la freática asciende o no ante determinada precipitación? Necesito, por un lado, conocer esas condiciones del suelo. Entonces vamos despacito viendo acá cómo se hace. Yo quiero conocer cuánto va a ascender el nivel freático, que está a 60 centímetros de profundidad y cae una lluvia de 43 milímetros. ¿Sí? Entonces yo estoy acá en centímetros y me va a venir una lluvia de 43. Quiero saber si esa lluvia va a ir aparte de esa lluvia, va a ir a recargar la freática. Entonces, por un lado necesitamos conocer de esa lluvia. No toda la lluvia que cae va a ingresar al suelo. Parte de la lluvia es lo que va a escurrir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es diferenciar el agua que va a escurrir del agua que va a infiltrar. Por distintos métodos yo puedo conocer los coeficientes de escurrimiento,
Entonces, y establecer los distintos métodos utilizando el coeficiente de Ramsey y la curva número, que eso vamos a ver cuando veamos erosión hídrica, pero hay distintas formas de cuantificar ese escurrimiento. ¿Cuánto del agua que cae va a escurrir? Y por diferencia puedo saber cuánto va a infiltrar. Entonces, o porque calculo la lámina escurrida, que va a ser igual, ese coeficiente de escurrimiento en este caso va a ser 0,70. Calculo la lámina escurrida de la precipitación o calculo la lámina infiltrada. O si yo la lámina escurrida hubiera hecho 43 menos 13, igual hubiera tenido acá los 30 milímetros, o hago la precipitación por el coeficiente de Ramsey, el coeficiente C, que es la relación entre lo que escurre y lo que se infiltra, y tengo entonces esos 30 milímetros. Por un lado, entonces ya sé que van a escurrir 13 y van a infiltrar 30. Después necesito conocer entonces la porosidad del suelo y la capacidad de campo. ¿Qué me brindan esos dos? Lo que vimos recién. La diferencia entre la porosidad y la capacidad de campo, en este caso es 55 menos 30, me da la información del espacio poroso drenable. Entonces ya sé, van a infiltrar 30 y tengo el 25% de espacio poroso drenable. El suelo puede que esté en una condición de baja humedad o de alta humedad, entonces necesitamos conocer también la humedad actual, porque en función de la humedad que tenga el suelo va a retener más o menos agua. Entonces, para el caso del ejemplo, la humedad es del 28%, un poco por debajo de la capacidad de campo. Entonces, ese suelo va a retener parte del agua hasta llegar a capacidad de campo. ¿Cuánto va a tener? Si hago la diferencia entre 30 y 28, la diferencia son 2 milímetros. ¿Cómo se calcula cuánto va a retener? Son 2 milímetros por cada 10 centímetros de profundidad, o por cada 2 milímetros por cada decímetro. Entonces, ¿cuál es la profundidad de la freática? 60 centímetros. Profe, 28 menos 25 no es 3. Menos 30, querido. La capacidad de campo es menos 30. Menos 30, está bien. Es capacidad de campo, menos humedad actual. Bien, bien. Entonces, ¿cuántos decímetros tengo en 60 centímetros? 6. ¿Cuánto retiene? 2 milímetros por cada decímetro. Entonces va a retener 2 milímetros por 6 decímetros, va a retener en total 12 milímetros. Entonces, infiltraba 30, retiene 12. ¿Cuánto va a aportar a la freática? La diferencia entre esos 30 y esos 12. Entonces 30 menos 12 van a llegar a percolar para la freática 18 milímetros. Entonces, de una lluvia de 43 milímetros, infiltra 30. Como no está en capacidad de campo, el suelo va a retener algo. ¿Cuánto va a retener? 12 milímetros. ¿Cuánto va a llegar de los 30 milímetros de esa precipitación? 18 milímetros. Ahora, ¿cuánto va a ascender la freática? Y eso va a estar en función de esos 18 milímetros y del espacio poroso drenable. Porque entonces va a caer una lámina de agua, va a ir a recargar la freática, que va a ocupar solamente los poros. Entonces, la pregunta es, esos 18 milímetros van a representar un ascenso de 18 milímetros de la freática, más de 18, menos de 18. ¿Cuánto va a ascender la freática? Más. Según la porosidad, porque si... Muy bien. ¿Quién dijo según la porosidad? Y Michelle dijo más. Porque si no, no tendría que haber nada ahí para que ascienda. Exactamente. 18 si milímetros tuviera nada más. un piso vacío esperando el agua. ¿No es cierto, Michelle? Claro, claro. Y en el suelo no hay una parte vacía esperando que caiga el agua, sino que hay poros donde va a recibir esa cantidad de agua que va a percolar. Entonces, ¿cuánto se calcula que va
que va a ocupar esa agua de percolación, es esa relación entre el agua que cae y el espacio poroso drenable. Si yo hago la relación entre esos dos, obtengo esos milímetros que va a ocupar el agua en el suelo. En este caso es 18 sobre 0,25, ocupa 72 milímetros o 0,072 metros. ¿Por qué lo paso a metros? Lo podría haber pasado a centímetros para calcular la nueva profundidad de la freática. Entonces la nueva profundidad de la freática va a ser la diferencia entre la profundidad que estaba antes de la lluvia y el ascenso que tenga de la freática, y la nueva profundidad que yo voy a estimar que voy a tener es de 0,52 metros desde la superficie. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. ¿El coeficiente de efectividad ya está tabulado? ¿Lo tenemos por tabla o cómo es? Ese se puede obtener, como yo les decía, se puede obtener por el método de Ramsey, se puede obtener por el método de la curva número. Eso vamos a ver después, algunas de las formas de, digamos que por ahora para el parcial va a ser dato. Profe, ¿Sí? PE significa precipitación, ¿qué dijo? Sí, sí, precipitación. ¿Y esos 6 decímetros de dónde salen en la lámina retenida? Son en lámina retenida. De pasar 0,60 metro a decímetro. No. ¿Quién le cuenta de dónde salen los 6 decímetros? ¿Por qué son 6 decímetros? Es el nivel freático. Sí, la freática está a 60 centímetros, o 6 decímetros, o 60 centímetros. Pero ¿por qué me interesa conocer cuántos son los decímetros que hay desde la superficie a la freática? Porque es la profundidad en la cual se encuentra la napa freática antes que llueva, ¿no? Y así comparamos, digamos, una vez que se produce el diluvio. No. Porque la lámina retenida es de 2 milímetros por cada decímetro. Así es. Por eso me interesa conocer cuántos decímetros hay desde la superficie a la freática. Porque el suelo no está en capacidad de campo, está con un 28% de humedad, y si yo hago la diferencia entre capacidad de campo y la humedad antecedente, tengo que el suelo va a poder retener un 2% de humedad. Eso se traduce en 2 milímetros por cada profundidad. Entonces, para calcular cuánto va a retener el suelo, son la cantidad de decímetros que hay hasta la profundidad por la cantidad de agua que puede retener. Entonces, de ahí salen los 6 decímetros y los 12 milímetros. 6 decímetros. ¿Siempre en decímetros, profe? Sí, se calcula en decímetros. Es lo mismo, digamos, si vos lo calculás por centímetros, por cada 10 centímetros, el cálculo te va a dar igual, pero por definición es milímetros por decímetro. Pero si hubiera calculado 6 veces 10, es lo mismo. Pero es centímetro por milímetros, perdón, por decímetro. Y ahí en percolación profunda 30 menos 12 sería la lámina infiltrada menos la lámina retenida. Sí, claro. Eso es. ¿No? Eso es lo único que vaya. Freática. Claro. Y ahí en elevación sale 0,25, esa sería la porosidad drenable. Exactamente. El espacio poroso drenable. Profe, yo me mareé un poco. Entonces, esos 0,60 metros de la profundidad donde se encuentra el nivel freático, ¿cierto? Sí, este primer nivel freático acá. ¿Y cuánto sería que se elevó? Dice 0,50 desde la superficie. Eso es lo que no entiendo, ese valor. Ya. Ya. Y antes estaba a 60 centímetros de profundidad,
profundidad y ahora está a 50 centímetros de profundidad porque se elevó. Ah, ya, claro. Sí. Se ¿Sí? elevó 0,072, sería lo que se elevó, claro. Exactamente, eso es solamente lo que se elevó. Ahora, ¿cuál es la nueva altura de la freática? Es la diferencia entre lo que estaba antes y la elevación. Porque si no, si yo llego solamente hasta acá, yo digo que se va a elevar 72 milímetros, 0,72, 7 centímetros, pero no digo cuál va a ser la nueva altura o la nueva profundidad de la freática. Para poder definir cuál es la nueva profundidad de la freática, tengo que hacer esa diferencia. ¿Más o menos se entendió esto? Porque ahora pasamos para una lámina de riego. Sí. Sí, profe. Para una lámina de riego es más sencilla, porque ¿qué vamos a tomar en cuenta ahí? Solamente ese rendimiento específico, o el espacio poroso drenable. Vamos a ver cuánto va a percolar de la lámina de riego, cuánto va a quedar retenida en el suelo y cuánto va a percolar, y entonces con eso directamente calculamos la elevación de la freática. ¿Por qué se hace tan sencillo? Porque primero no se calcula que la lámina de riego es una lámina controlada que estoy aplicando. Digamos que este modelo así simplifica la realidad a eso, que estoy aplicando una lámina controlada, que el suelo está en capacidad de campo, o sea que yo no esperé que el suelo pierda humedad para recién aplicar la lámina de riego. Entonces voy a asumir que el suelo está en capacidad de campo y que no tengo escurrimiento superficial. Simplemente de esa lámina de riego, parte va a ser retenida en el suelo, por la eficiencia, parte va a aportar a la freática. Entonces, si yo tengo a la misma profundidad de la freática, a 60 centímetros, 0,60 metros, aplico una lámina de riego de 120 milímetros, la eficiencia esa de riego es del 60%, cálculo la percolación profunda, ¿cómo se va a calcular? La lámina que aplico menos 1 por 1 menos la eficiencia de riego. Entonces, si yo hago acá la lámina bruta reemplazo, va a ser 120 por 1 menos 0,60, que es la eficiencia de riego, me brinda entonces cuánto de esta lámina de riego que estoy agregando al suelo, cuánto va a ir a enriquecer la freática. Entonces, determino la porosidad drenable, que va a ser la porosidad menos la capacidad de campo, y la elevación, ¿cuánto va a ser? Esa lámina que va a percolación profunda, dividido el espacio poroso drenable, o la porosidad drenable, y con eso me da la lámina que se va a agregar al suelo, que sería 192 milímetros o 19 centímetros, o 0,192, perdón, metros. Entonces la nueva altura de la freática, nueva profundidad de la freática, perdón, no es una altura, va a ser 0,6 metros menos 0,192 metros. La nueva profundidad de la freática va a ser 0,408 metros. O sea que va a estar más cerquita de la superficie. Digamos, esto es para visualizar qué pasa cuando yo tengo excesos de agua, ya sea sobre todo por riego, que es lo que le pasa a la freática. Espérenme un segundito que doy un mensajito a un profesor que me está llamando por teléfono y no puedo... ¿Dónde estás? Espérenme un segundo. Bueno, me llamo. Estoy en clase, ya te llamo yo. Voy a hacer por una mesa de examen. ¿Con esto queda más o menos claro o no? Y acá, profe, no sacamos la lámina retenida, ¿no? Ni la infiltrada, directamente es percolación. Es que con esto, sí, con esto de acá, vos con eso ya conocés, en realidad, cuánto se retiene.
Porque acá estás calculando cuánto se infiltra. Perdón, el exceso para percolar. Si vos hubieras calculado cuánto queda retenido en el suelo por capacidad de campo, que sería el 120 menos 48. Claro, la diferencia. Ajá. Por eso digo, acá se calcula de que no hay un escurrimiento porque estamos aplicando una lámina controlada de agua. Ajá, claro. ¿No? Profe, también en vez de aplicar esa fórmula, puedo sacar por regla de 3 nomás, ¿no? Sé que la eficiencia arriba es 60%, me queda esos 48 milímetros. Sí. Sí. Exactamente. Y acá no tenemos en cuenta, profe, también la textura o la porosidad. Es que eso, la textura, la porosidad sí te interesa. La porosidad es básica, si no, no podés conocer. Y la porosidad va a estar en función de la textura. Porque vos necesitas ese dato de porosidad acá. Porque si no, no sabes cuánto va a tener el espacio poroso drenable. Esas son condiciones o parámetros del suelo, características del suelo, que es todo un paquete, ¿no? Que tiene que ver con la textura, que tiene que ver si un suelo está compactado o no, si tiene materia orgánica o no. Es todo un sistema que no va aislado, ¿no? Y ese dato de 30% en capacidad de campo, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene un 30% de la capacidad de campo? No. Ajá. Vos, a ver, Emilio Sánchez, ¿cursaste clima? Sí. ¿Cursaste clima? ¿Cursaste DAFO? Sí, también. Entonces la clase que viene me vas a contar vos por qué es 30% de la capacidad. Ajá. Es que eso, acuérdense que esas son condiciones del suelo, ¿no? Yo voy a tener punto de marchitez, voy a tener capacidad de campo, voy a tener agua gravitacional. Eso acuérdense que son características propias de cada suelo. ¿Cómo se define la capacidad de campo? Alguno se debe acordar cómo se define. Es punto de marchitez permanente, pero la capacidad de campo que queda todo. No. Es el agua que queda Yo dije, disponible. de ser saturado. No, me estoy confundiendo, profe. Sí, Juan, no hables. David, ¿cómo decís vos? Es el agua que queda después de que un suelo ha sido saturado de agua. ¿Y que se eliminó qué? Y que se eliminó por drenaje. Por drenaje. ¿Qué cosa? Uy, el agua que se eliminó por drenaje, o sea, el agua que queda después de haber sido saturado el suelo. Una vez que se drena el agua gravitante, queda el agua disponible para las plantas. Claro, no me acordaba del agua gravitante. Muy bien, muy bien. No sé quién dijo, pero porque no lo identifiqué, no llegué a ver. Perfecto. El 30% te dice que el 30% de saturación equivale a capacidad de campo. Exactamente. Bien. Gracias. Gracias por refrescarle la memoria a los compañeros. Esos son conceptitos que no se olviden de repasar, ¿no? Porque son útiles para nosotros. Digamos que todo tiene una correlativa casi lógica, aunque cuando uno es estudiante por ahí no la ve, pero son conceptos que se supone que ya están adquiridos en una materia y nosotros ya la vamos aplicando para avanzar en su proceso de formación, ¿no? Para ser ingeniero. ¿Qué nos falta ver? Si tenemos tiempo. Otras condiciones
otras características del movimiento del agua en el suelo que influyen después en los cálculos de espaciamiento de drenes cuando se quieren recuperar los suelos por exceso de agua. Una de las características es la conductividad hidráulica, que nos representa la velocidad aparente que puede tener el agua para moverse en el suelo, que pueden ser centímetros por hora o milímetros por día. Y fíjense que ahí tiene una clasificación que dice muy lentas, lentas, moderadamente lentas, a muy rápida, pero nos representa de alguna manera cuánto se va a mover el agua en el suelo en un espacio que no es de flujo libre, ¿no? Que se va a mover por los poros del suelo. Entonces, eso interviene en la ley de Darcy, que nos permite calcular cuánto es el caudal de agua que puede aportar una freática. Entonces, nosotros vamos a tener esa conductividad hidráulica que vamos a tener, cuánto se puede tener, cuál es la diferencia o la velocidad que podamos tener de movimiento de agua en el suelo, en el acuífero, y eso en función del gradiente hidráulico y del área, esto ya vimos, pues no me vuelvo a quedar, y en función del área puedo conocer el caudal, aplicando la ley de Darcy. Siempre con la salvedad de que el agua se mueve con un movimiento no turbulento, ¿no? O sea que nosotros lo que estamos utilizando son modelos muy simplificados para explicar algunas características de la freática. El profesor García con hidrogeología, por supuesto que explica modelos mucho más complejos para explicar el agua subterránea. Nosotros simplificamos más porque no es el sentido del curso para nosotros. Entonces, la ley de Darcy, que dice que el caudal es directamente proporcional a la conductividad hidráulica, al área y ese gradiente hidráulico que tenemos en el suelo, que tenemos en la freática. Entonces el caudal va a ser igual a la conductividad hidráulica por el área, por ese gradiente. Ahora, si nosotros igualamos los términos de caudal con el caudal normal que se hace para hidrología o que los alumnos de recursos van a ver para cualquier cuestión simplificada de cuencas, por ejemplo, el caudal es igual al área por la velocidad. Entonces, cuando se igualan las dos ecuaciones, los dos tipos de caudales, nosotros vamos a eliminar o simplificar lo que es el área, entonces la velocidad del agua, del suelo, va a estar en función de la conductividad hidráulica y del gradiente. Ahora, cuando se analiza esa velocidad, se establece que el agua, como no tiene un movimiento libre de circulación, sino solamente por el espacio que está en el suelo, la velocidad real o la velocidad del agua subterránea con la que circularía el agua está en función de la porosidad efectiva o el espacio poroso drenable. Entonces la velocidad real va a ser directamente, va a estar relacionada a la conductividad hidráulica y el espacio poroso drenable y el gradiente hidráulico. Esto puesto de manera simplificada, todo lo que es la aplicación de Darcy para hacer los cálculos de caudal que se puede por el suelo, por la freática. Puesto en un esquema muy sencillo, la velocidad con la que se mueve el agua va a estar directamente relacionada a la conductividad por la diferencia de altura sobre la diferencia sobre la distancia, y si tomo el espacio poroso drenable va a estar en función de esa K' que tiene que ver con el espacio poroso drenable. Conociendo esas características, si yo conozco la variación estacional, conozco la variación en profundidad o variaciones de altura de la freática, conozco el suelo, ahora yo estoy en condiciones de plantear algunas soluciones a ese exceso de agua en el suelo.
¿Cómo se trata de solucionar ese exceso de agua del suelo? Haciendo una red de drenaje. O sea, estableciendo un mecanismo por el cual yo voy a eliminar parte del agua que está ocupando el espacio donde se desarrollan las raíces de los cultivos o de la superficie que yo quiera proteger, que no quiero que esté con agua en exceso en ese espacio. Entonces, cuando se plantea la red de drenaje, eso, mantener un nivel freático. Cuando tengo freática alta, tengo problemas de salinidad, problemas de inundaciones, acuérdense que no se puede transitar ni con la maquinaria, entonces se plantea remover el agua esta del suelo a partir de lo que sería un sistema de drenaje, que son tubos que se colocan en el suelo. Entonces el agua que está en exceso va a ingresar a esos tubos o drenes y con eso se elimina el agua de exceso que tengo en el suelo. Y con eso se permite el desarrollo fundamentalmente de los cultivos, ¿no? Porque acuérdense que son inversiones altas y que eso tiene que tener alguna rentabilidad para poder pensar en esa inversión. Entonces lo que se hace es poner un sistema de drenaje, que el agua de exceso llegue a este sistema y se evacúe. Acuérdense que el agua siempre va a tener no la forma en la que se dirige y la forma que toma esa tabla de agua nunca va a ser horizontal cuando tenga dos drenes, sino que toma esas formas curvas. Siempre va a haber un punto que va a tener mayor altura respecto de los drenes. Estos drenes, ¿cómo pueden ser? O entubados, como están acá, una de las formas de hacer, o simplemente zanjas, que son las formas más sencillas, a zanjas a cielo abierto, donde el agua de exceso viene para acá, va a esas zanjas, ¿no? Son esos drenes a cielo abierto. Esos drenes a cielo abierto tienen, son esos canales así, tienen alguna ventaja, como aparentemente un bajo costo, porque todo lo que sea movimiento del suelo es oneroso, y tiene muchas desventajas, porque una de esas es, fíjense, la superficie que queda ocupar. Y además tienen altos costos de mantenimiento, porque al tener humedad crece mucha maleza, y las paredes de los canales tienden a desmoronarse. Entonces, si bien es una forma de eliminar el exceso de agua del suelo, no es la forma más eficiente para poder eliminar el agua del suelo. Entonces, una forma de hacer es las zanjas, ¿no? Otra forma de eliminar el agua del suelo es construyendo o trazando lo que se conocen como drenes galerías o drenes topo, que se hace fíjense que se hace con este tipo de implemento, donde esto se empierra y tiene en la parte posterior lo que se conoce como balín. Entonces, al enterrarse y tener este balín, en el suelo se genera este tipo de el espacio, ven, y todas estas galerías que van a contribuir a que el agua ingrese por estas galerías y lleguen a este topo. ¿Para qué tipo de suelo es indicado? Para aquellos que sean muy arcillosos y compactos, para que se pueda generar ese dren topo. La desventaja que tiene es eso, la durabilidad es baja y rápidamente se suelen erosionar internamente y se suelen taponar. Entonces acá tenemos lo que va, lo que se entierra, y esto que está acá sería ese balín que va generando el dren topo. Y en el suelo queda dibujado así, queda generado ese espacio y con esas galerías que permite entonces girar. Aplicados son los suelos que son muy arcillosos para que se pueda generar ese espacio del dren.
Y los últimos, los que podemos encontrar dentro de estas clasificaciones de drenes, son esos que se utilizan con tubos que se entierran, y que son tubos flexibles, donde simulan los que van a tener siempre ranuras o espacios que puede ingresar el agua a ese dren, y que normalmente se los cubre, se los protege con algún tipo de material, como está acá, con piedras o se los envuelve de manera de que los sedimentos no taponen esos orificios y que impida el ingreso del agua al dren. Se hacen las zanjas, se los entierra y se les agrega este material que permita que el agua fluya, pero que los drenes no se tapen por sedimentos, ¿no? Entonces, bueno, hay maquinaria muy específica donde va generando va cavando y va enterrando la tubería. Esto es una forma de distribución de drenes parcelarios, donde nosotros vamos a tener todo este campo, estos drenes lo atraviesan, entonces el agua que esté en exceso se dirige a los drenes, y estos drenes tienen, como van a conducir agua, el agua esa la tengo que regir en algún tipo de canal para poder sacar ese exceso de agua de la propiedad. Por supuesto que siempre ese exceso de agua, que esos canales tienen que desembocar a un área que no perjudique a otro productor, a un lugar que no esté bien protegido y no conduzca a ningún tipo de erosión. Y estos canales también se tienen que mantener en buenas condiciones. Esos drenes parcelarios, cuando están funcionando, cuando hay mucha agua de suelo y funcionan bien, eliminan así volúmenes de agua importantes, y en general se los protege con rejilla para impedir que ingresen animales y taponen los drenes. La distribución de los drenes parcelarios los podemos tener así simplemente paralelos, con un canal que los reciba, que va a depender esa distancia entre drenes que yo voy a tener, va a estar en función mucho de la conductividad hidráulica que yo tenga, de esos ascensos, a qué profundidad quiero que estén los drenes. Hay distintas fórmulas, no vamos a llegar a ver eso, pero hay hasta un programita para, si tenemos tiempo, vamos a ver ese programita donde hace el cálculo directamente de espaciamiento de drenes, y la distribución de los drenes es muy variada, ¿no? Pueden ser simplemente drenes paralelos que van a un colector, drenes enfrentados que van a un colector, o distribución en espina de pescado, o un sistema mixto. Siempre van a estar los drenes, se va a cavar, se va a colocar el tubo, y se va a tener ese material que permita protegerlo, y que permita el ingreso de agua, pero no de sedimentos. Estos canales por donde si fuera cielo abierto nada más, estos canales se tienen que acordar que van a tener las paredes del canal, van a tener una inclinación, y esa inclinación es lo que se conoce como talud. Ese talud, que es la diferencia o la relación, perdón, entre el ancho y el alto, ¿no? Por eso la inclinación es 1 a 1 o 1,5 a 1. El talud también lo vamos a usar, el término ese, para cuando veamos erosión hídrica. Y esto es lo que se suele desmoronar en los canales a cielo abierto, o todas las paredes que tengo que mantener en buenas condiciones. Otro ejemplo de distribución de drenes parcelarios, y un dren colector. Y cuando se establecen esos drenes, el agua, entonces el flujo del agua tiene esta distribución, ¿no? Parte va al dren, y hay una parte siempre forma este tipo, o sea que el mayor descenso
voy a tener la menor profundidad va a estar calculada en esta zona. Los beneficios son innegables, como mejorar, todo es mejorar la cantidad de oxígeno, disminuir la enfermedad, es tener una buena provisión de oxígeno. Por supuesto que voy a tener todos esos efectos, ya no voy a tener los efectos en el agua, de no poder acceder a las parcelas, de poder mover la maquinaria, una buena actividad biológica, el desarrollo del cultivo se va a hacer en las mejores condiciones. Y las desventajas, la principal es esa. Primero, el costo de inversión, son costos altos, todo lo que signifique movimiento del suelo es un costo alto, más si estamos pensando que además del costo de remoción del suelo, tengo que tener el costo de inversión de la tubería, ¿no? Bueno, los drenes a cielo abierto nos restan esa superficie de cultivo, y tienen esa desventaja de los drenes y las zanjas abiertas de eso, de desmoronamiento, de erosión, o que se llenan de sedimento. Entonces cuando se llenan de sedimentos no circula el agua como debiera circular. Una esquemita del agua gravitacional. Bueno, hasta acá. Parte de la clase. Nos estaríamos viendo con agronomía el viernes a las 3 de la tarde. Con recursos tienen el práctico el lunes. El viernes va a haber cuestionario de este tema, posterior al práctico. Hay alguien que tiene un niño ahí adelante. Bajó la cantidad de chicos, como 20 menos que la última vez. Sí, escucho. Le quería preguntar sobre el cuestionario porque yo rindo final el viernes. ¿A qué hora rindo? A las 4 de la tarde. Rindo 2 finales en realidad. 2 finales. Y bueno, ya rendí 2 finales del cuestionario, pues. Si sos tan valiente. Bueno, pero después no sé cómo, mirá. No, bueno, ¿qué vas a rendir? Máquina y agroecología. Yo, las 2 el viernes, las 2 ¿a qué hora? A las 4 tengo que hablar con uno de los profes para que me cambien el horario también del final. Ya estás con inconvenientes, ¿no? ¿Qué apellido sos? Moncorvo, de ATI de Moncorvo. Moncorvo, es que yo en mi pantalla veo Monco, punto suspensivo, por eso te preguntaba. Moncorvo, yo te anoto y te lo tomo después solito a vos, oportunidad. ¿Bien? Bueno. ¿Sería la otra semana o...? Siempre y cuando yo constate de que has rendido, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sería la otra semana Porque o más adelante? Sí, seguramente. No tanto. Pues ya nosotros en 2 semanas ya tienen que estar estudiando para el parcial. Sí. ¿No? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Perdón, no entendí en la alumna Yael Ramos. El complemento teórico sería, ¿cuál sería? Ya subo el capítulo de drenaje, que igual lo tienen disponible, pero sería el capítulo de drenaje del manual, lo que ayuda con este tema. Un avisito sobre ese capítulo de drenaje, sobre aguas subterráneas, ahí tienen rendimiento de la freática, transmisibilidad del acuífero. Esos 2 temitas que yo se los marcaré o les pondré en la plataforma o se los marcaré en el manual. Esos son temas
un poquito que exceden el cursado. Y si ustedes los quieren leer, porque en algún momento quieren hacer aprovechamiento de algún acuífero que tengan ahí con agua de buena calidad, pueden hacer algunos cálculos, pero si no, eso excede el cursado, ¿no? Sin inclinación, sin el talud. ¿A eso se refiere Nelson? Si yo hago un canal sin talud, las paredes totalmente verticales, se desmoronarían más todavía. Se desmoronarían más rápido. De nada, Nelson. Bueno. Si no hay más consultas, nos vemos el viernes con agronomía, el lunes con recursos. ¿Qué, Nelson? Otra pregunta. Dime. Hasta luego, Erika. Este tema de drenaje sería para el viernes. Para el que pregunta cuál es. Y no me digan, ya les dije, ¿no? Martínez Brúa, te voy a anotar. Dije que yo no tomo cuestionario, no tomo coloquio, tomo cuestionario. No es coloquial, no es verbal, es escrito. ¿Listo? Que rápido aprende, ¿no? Rápido se corrigen. ¿De qué dependía? El distanciamiento de los drenes, y depende de la profundidad a la que yo quiero mantener el agua, de la conductividad hidráulica, de si yo estoy calculando con el agua de riego, qué tabla de agua estoy agregando, y con eso se hacen una serie de cálculos iterativos hasta encontrar una profundidad tal de si el dren va a estar ubicado o no sobre ese manto impermeable, o si está más profundo, de un montón de cosas. No hemos visto las fórmulas, porque se nos agota el tiempo, pero si podemos, vamos a ver cómo funciona ese programita que hay. Entonces, en función de eso se puede cargar los datos y establecer el distanciamiento de los drenes. De todas maneras, cuando se establece un distanciamiento entre drenes, supóngase que sea entre 40 metros de distancia entre un dren y otro, cuando recién se va a trazar en el campo, en general se los calcula, se los construye al doble de la distancia. Entonces, si por fórmula encontró que son a 40 metros, se van a 80 metros. Si a 80 metros funciona bien, entonces se lo deja en esa distancia y no se construye más. Ahora, si no funciona, entonces recién... Fernando López, ¿qué habrá querido poner? ¿Qué fue? ¿Los canales de los colectores? O no sé, no entendí la pregunta. Los colectores, y esos van a depender de a dónde salen los drenes parcelarios. Yo voy a tener una serie de drenes parcelarios, y todos esos van a desembocar por pendiente, porque los drenes van a necesitar una inclinación para poder eliminar el agua. Entonces esos drenes van a ir, van a tomar una dirección y una pendiente. Entonces, donde terminen esos drenes es donde yo tengo que recibir el agua. Y ese canal también va a tener, ese canal también va a tener, primero que se va a acabar a la profundidad a la que están puestos los drenes. O sea que si los drenes están puestos en general a 2 metros, entre 1,5 metros a 2 metros de profundidad, porque es la zona que yo, en general se puede decir que es zona de exploración radicular para los cultivos, ese dren va a tener que, ese colector va a tener que ir a una profundidad un poco mayor. Entonces, y a esa profundidad un poco mayor y con alguna inclinación en ese canal para poder evacuar el agua, si no el agua se estanca.
En el Moodle lo que tienen que hacer es mandarme un correo a mí. Sí, no me acuerdo el número del capítulo, pero es el que se encuentra en el manual de drenaje. No, Diego, Daniel, en la plataforma Moodle me buscas y me mandas un mensaje. Ese mensaje me llega a mi correo. Y entonces cuando me llega a mi correo me sale el mensaje vía Moodle. Yo sé que eso es de un alumno. Porque a mi correo me llegan, más en estos tiempos de virtualidad en la universidad, me llegan muchos correos y se me va a perder. De nada, alumna Villagra. Aparte ya lo aclaré a eso. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No, se están despidiendo. ¿Dónde tenemos problemas de drenaje? Tenemos, acá en la isla, tenemos freática. Colonia Santa Rosa, tenemos freática. Nuevos lugares de freática en la zona de Anta por el cambio de uso del suelo. Bueno, acá más cerquita en la zona del árido, tenés la zona, si han visto en edafología, en la zona del barrial también tenemos. Sí, acá en la zona de la isla. Ahí tenemos problemas de freática. Hasta luego, profe, nos vemos el viernes. Chao, Michelle, hasta el viernes. Los trabajos, si se hicieron o no, ¿sabes quién es experto en el tema tabacalero y Valle de Lerma? El compañero que no sé si está. ¿Nahuel estás? Sí, profe, acá estoy. Nahuel, acá hay un compañero que pregunta si se hicieron algunos trabajos en los tabacaleros. Vos eso debes saber mejor que yo. No, profe, porque el tabacalero lo que hace generalmente rotura bien los suelos, generalmente con una pasada de su solador y sin ser problema de drenaje no hay. Claro, no, ahí no hay. Sí, no hay problema de específicamente en Valle de Lerma, pero sí en la zona de la isla. Bueno, el tabacalero se pierde un poquito, Nahuel. En Sumalao, digamos, donde están las napas freáticas altas. Claro, en esa zona de Sumalao y que hay un poco de salitre negro y un poco de sodicidad. Hay pozos surgentes también, que vertientes. Claro. Sí. Después Calimonte, Sí, para sí. el lado de Chicuán, Carril, todo eso. Pero eso también es porque está pegadito al río, toda esa zona, ¿o no? Exactamente. Sí, porque si nos vamos para la zona de Rosa de Lerma, Quijano, la napa está mucho más honda. Claro, en esa zona donde vos hablas, sí. Es toda la zona pegadita al río. Pegada al río Arenal. El río hace también su aporte ahí Sí. para alimentar la freática. Exactamente. Bien, nos vemos el viernes. Hasta luego, si profe. todo está en orden. Hasta luego.